estamos en el cierre de la jornada. Simplemente vamos a tener un pequeño diálogo, charla con Enrique Recio Escudero. Yo creo que no hace falta que le presente, ¿no? Todos sabéis que ha sido consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y ahora mismo es portavoz del Grupo Popular aquí en el Senado. Él es senador. De hecho, le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho para que podamos estar aquí, ¿no? Así que te lo agradecemos. No sé si llamarte de usted en público o de tú, como hago habitualmente. Así que muchas gracias, ¿no? Lo primero que quiero hablar es que, bueno, los núcleos comunes de iSanidad es una iniciativa pionera en el sector sanitario. ¿Hasta qué punto consideras que abrir un foro de diálogo de la industria farmacéutica que sea debatido después por las sociedades científicas, por los profesionales, por los pacientes, incluso por la propia industria también, ayuda a la mejora del sistema? ¿Hasta qué punto crees que foros como este pueden ayudar? Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por estar aquí bueno, es la casa de todos, pero también ahora es un poco más mía por cómo me encuentro en la situación de estar de senador del Reino de España. Y la verdad es que, además, cuando yo hablé con Luis en su momento, que me hablaba de la organización de este tipo de jornadas, yo lo veo que es un auténtico... O sea, es un modelo que es mucho más fiable que el modelo más convencional de acto, que cada uno mantiene su discurso o dice lo que piensa. Yo creo que es un modelo que responde realmente a lo que son las necesidades de cada uno. Yo creo que en estos foros hay que hablar con franqueza de las cosas. Yo creo que son los puntos más importantes. Además, ha venido en una situación que yo no sé si está pensado o no, pero fue justo un poquito después de lanzar el anteproyecto de la ley del medicamento, y creo que es un momento importante y además que era un momento necesario. Luego entraremos, si quieres, más a fondo en por qué se hizo en este sentido o cuáles son la visión que podemos tener desde algo que es el plano puramente legislativo, que es el Senado, que es donde se realiza control al gobierno. Y tengo que decir que nosotros en la Comisión de Sanidad hemos buscado una visión mucho más, si entendemos la palabra, divulgativa de lo que es el sector sanitario, permitiendo comparecencias de todo tipo, de asociaciones de pacientes, de sociedades científicas. Y yo creo que eso es en la línea a la que tenemos que ir, ¿no? Sobre todo hablar mucho, porque bueno, vamos hacia un modelo que, aunque ya se ha hablado aquí, pero creo que es importante destacar. Tenemos una esperanza de vida en la Comunidad de Madrid, que me corrige a Pepe si no es así, creo que estamos en 87 años y la tendencia es a seguir creciendo, lo cual cada vez vamos a vivir más, pero hay que ganarle calidad a esa vida, y todo eso implica que todo el sistema funciona bien, funciona en ese sentido, pero tiene mucho margen todavía de mejora, y en uno de ellos, por supuesto, el acceso al medicamento es uno de ellos que es absolutamente fundamental, y otro que tampoco se ha tratado muy a fondo, pero creo que es fundamental, y esto lo digo en mi faceta de exconsejero, es la parte de la financiación, ¿no? Eso es un punto que es absolutamente vital. Yo doy un dato solo, y con esto termino esta primera pregunta. Cuando entré consejero en el año 2017, el presupuesto que aprobamos eran 7.800 millones de euros, que era, bueno, siempre suele ser aproximadamente en torno al 40% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid. Y en el último que ha aprobado Fátima Matute, la consejera, creo que son 10.780, si no me equivoco. Y empezamos, según abrimos la consejería el 1 de enero del 2020, cuando abrimos el 26, empezamos en menos 1.700 millones de euros, más o menos, si no me equivoco, ¿no? Lo cual también, cuando se habla de sostenibilidad, hay que hablar de financiación a nivel global de Reino de España, porque yo insisto que el esfuerzo de las comunidades autónomas cada vez es mayor, pero es lógico, porque también, igual que se celebra en un servicio, en un hospital, cuando no crecen en 2 dígitos en la farmacia en un mes, hacen una fiesta, y ha habido muy pocas fiestas en los últimos meses, ¿no? Pero lo cual yo creo que hay que plantearse muy bien cuál es la realidad, porque estratégicamente hablamos todo, pero luego hay que traducirlo en el día a día de los hospitales, de los profesionales, de los pacientes y también, pues, por supuesto, de las administraciones. Uno de los ejes clave de estos ciclos comunes es la equidad territorial. Es una de las cuestiones que es siempre clave, no solamente en ciclos comunes, sino que es una de las cosas que se habla continuamente, ¿no? Es un reto en el Sistema Nacional de Salud. De aquí surge rápidamente una cuestión, es decir, ¿cuáles son los pasos que se tienen que dar
para ir eliminando, para ir limando esta inequidad, realmente se pueden dar a cada comunidad autónoma libertad para ir limando estas inequidades. Es decir, cada comunidad autónoma tiene que ser independiente para poder hacer las actividades que quiera, o sea, puede tener sus presupuestos y actividades que quiera, porque si tiene esto es más difícil que haya una inequidad, porque cada uno pondrá su interés en lo que le parece más importante. Bueno, es un tema complejo. Evidentemente a todo el mundo le gustaría tener en su centro de salud hasta una unidad de terapia avanzada. Está claro que hemos confundido algunas veces equidad con, o sea, digamos, la cercanía al acceso a cualquier tipo de tratamiento o cualquier tipo de digamos, consulta con profesional sanitario. Yo creo que hay que marcar muy bien cuál es el entorno legislativo, el entorno jurídico, porque puesto es una competencia compartida, ¿no? Por un lado, el Ministerio tiene que legislar y marca las pautas en distintos momentos, y luego están las comunidades autónomas, que son las que, digamos, traducen, pues en ese caso, la cartera de servicios o el fármaco que se aprueba. Realmente ahí, con ese modelo, yo entiendo que en el alto impacto, en la complejidad máxima, o sea, no todo el mundo puede tener los recursos. O sea, ya voy a hacer los ejemplos más extremos, como pueda ser Melilla o Ceuta, que tienen problemas, que tienen un oncólogo para toda la ciudad autónoma. Sin embargo, pues aquí en Madrid, pues tú tienes, creo que son 7 unidades de CAR-T, que recibe ya el 35% de sus pacientes son de otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que hay que establecer un sistema de muy bien cuáles son las reglas del juego, establecer que para determinados procesos complejos que no todo el mundo pueda poner en marcha, que exista un modelo y en algo que no entramos habitualmente, cómo serían los procesos, ¿no? De movilidad de pacientes, de cómo se establece la relación entre profesionales, el profesional que envía al paciente, el que le da el tratamiento, el que le sigue, y yo creo que eso sería un modelo importante. El modelo CESUR, que es un modelo que creo que sí que para unidades muy específicas de alta complejidad funciona muy bien, pero evidentemente con lo que viene en terapias avanzadas, este modelo tiene que agilizar, y sobre todo que no podemos romper un principio claro que es de equidad. Igual que también pensando que no nos movemos solo en un entorno nacional, solo en España. Y hablo de otro ejemplo claro, que yo además César lo sabe muy bien, que muchas veces he sido crítico con el tiempo de acceso a los medicamentos, que eso marca mucho muchas cuestiones después, sobre todo con pacientes, con profesionales, con la propia industria. Pues claro, el tiempo en oncológicos que tenemos en España está, creo que es hasta 3 veces lo que tiene la media europea. Y es algo que eso tiene un impacto que no puede ser. Primero, insisto, por el tiempo, y además Isabel lo ha definido muy bien, desde que la fase del ensayo funciona, el tiempo, claro, vosotros imaginaos lo que es para un profesional o para un paciente explicarle que desde su fármaco que está funcionando, no, pero es que va a tardar 2 años en autorizarse, ¿no? Son cuestiones que en eso tenemos que ser mucho más ágiles, tenemos que ser contundentes. Yo creo que hay una oportunidad muy buena ahora con los 2 reales decretos y con la ley de medicamento, y en algo que también en su momento nosotros propusimos, esto hablo ya cuando estaba de consejero, que era cambiar el modelo de funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios, que entendíamos que, bueno, algo que también que se ha dicho en esta jornada, ¿no? Meter con voz pero sin voto, pues por ejemplo a especialistas en bioética, meter abogados del Estado, o sea, meter otra serie de figuras y luego cambiar un poco el procedimiento, ¿no? Que la propia industria que defendía su fármaco, que pueda hacerlo físicamente, que luego no se den medicamentos. Yo en ese sentido, ahí llevo tiempo desconectado, me imagino que se habrá cambiado algo, pero todo eso va en el beneficio del paciente, va en el beneficio del profesional y va en el beneficio de la propia industria y de todos, porque ya se está ocurriendo, y no es la primera vez, y lo digo por actividad ya estrictamente senador, de empresas farmacéuticas que presentan fármacos que tardan tiempo de autorizar, y primero, o sea, a veces estratégicamente, porque hay que conocer también, aquí hay muchos más expertos que yo, pero cuando son tipo multinacional hay que defender, o sea, quién trae un fármaco a qué sitio, y esa defensa muchas veces la condiciona el tiempo de acceso al medicamento, y eso ha ocurrido. Y sobre todo explicarle a un CEO a nivel mundial o a nivel europeo, oiga, no, es que aquí ha ido muy bien el ensayo, pero vamos a tardar 2 años en hacerlo, ¿no? Hay cuestiones que a veces pensamos que son menores, pero que tienen una repercusión brutal, y claro, y eso es más inversión, seguramente será más innovación, será más puestos de trabajo, y será sobre todo lo más importante, que es mayor calidad para el propio paciente y sobre todo para el propio profesional.
Tenía lo siguiente que yo quería hablar precisamente era esto, era de el acceso a los medicamentos innovadores, porque ha salido varias veces durante la jornada. Lo de los 661 días es una aberración. César, yo ya se lo he oído en muchas ocasiones, es uno de los objetivos del anteproyecto de ley que sea 180 días solamente, ¿no? Pero es verdad que hay que trabajar juntos, ministerio, compañías, las propias comunidades autónomas que al final son básicas, ¿no? Pero también nos encontramos con un papel muy importante, que es el papel de los hospitales, de los jefes de servicio, de los gerentes, porque aquí todo el mundo quiere evaluar. Aquí todo el mundo, vamos, yo si me dan la oportunidad yo también evalúo como paciente, ¿no? A ver si me corresponde o no ese medicamento. ¿Cómo podemos empezar a cambiar para poder trabajar juntos de esta manera, ¿no? Porque si sabemos que dentro de unos años hay que trabajar juntos sí o sí. ¿Cómo se empieza a trabajar? ¿Cómo podemos empezar a dar esos pasos que ahora mismo son necesarios? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener un marco legislativo y administrativo que pueda permitir hacerlo, ¿no? Algo que también se habló en la jornada, yo recuerdo. Bueno, acabaré diciendo, bueno, primero nosotros cuando pusimos en marcha la Dirección General de Humanización, que fue también hace casi ya 8 años, aquello para nosotros fue un avance fundamental, ¿no? Establecer un marco permanente, transparente de trato con las asociaciones de pacientes y cómo implicaba lo que ellos veían en el día a día de las consejerías fue fundamental. Por ejemplo, ahora incluirlo ya dentro del impacto, dentro de la normativa, que vaya a tener voz dentro de ese desarrollo, y además eso hace que no solo que las administraciones tengan que estar mucho más pendientes de lo que son sus pacientes, que ya lo están, pero también es verdad que las asociaciones de pacientes han dado un paso hacia la profesionalización, que es muy importante, porque ellas también cada vez van teniendo más asesoramiento científico, cada vez van teniendo más capacidad de poder aportar a esas digamos, en esos entornos donde se habla de todo esto, y la verdad es que es un avance importante. Pero si no tenemos ese marco normativo es muy difícil. Insisto, la competencia que tenemos en España, en la parte que tiene el Ministerio y la repercusión que tienen las comunidades autónomas, yo sí que te voy a decir que hay una parte del anteproyecto que sí que me ha sorprendido, ha sido la respuesta, porque yo no dudo de la capacidad de diálogo de César Hernández, que sé que la tiene, me consta, y que ha sido así desde que llegó él a la Dirección General, pero es cierto que la respuesta que ha habido ha sido muy contundente en cuanto a la falta de diálogo a la hora de lanzar el anteproyecto. Y además que habrá que tratar muchos temas, porque conseguir la unanimidad en contra de una ley no es algo fácil, y lo ha conseguido, o sea que es algo que hay que trabajar. Y en segundo lugar, que la queja de las comunidades autónomas es total, porque al fin y al cabo las comunidades autónomas, y al menos hablo con las que mantengo interlocución permanente, que son con las comunidades autónomas del Partido Popular, sí que han visto que han tenido muy poca participación en esta parte, y creo que son, o sea, lo digo de manera clara, son muy importantes en la toma de decisiones y sobre todo en el impacto que va a tener en la vida de sus pacientes, de sus profesionales y en sus presupuestos también. De hecho, eso es una de las cosas que, que la propia actualidad nos demanda, ¿no? Es decir, la anterior ley es de 2006, era la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Se acaba de aprobar el anteproyecto de ley. Es el momento por la situación coyuntural que tenemos ahora, ¿no? Tenemos una persona que ha llegado a Estados Unidos que ha generado unos aranceles que realmente ha dejado todo un poco en el aire, ¿no? Tenemos una situación política realmente en España que no es estable. Era el momento de hacer este anteproyecto de ley teniendo en cuenta también la situación, es decir, han pasado 20 años, la situación ha cambiado mucho, hay unos proyectos europeos que, digamos, que se pueden aprovechar para económicamente, o sea, decir que hay cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Era el momento de hacerlo, pero además, ¿quién debe liderar digamos, la participación en esta ley? ¿Es el Ministerio? ¿Son las comunidades autónomas que son las que al final tienen que pagar? ¿Qué es lo que piensas? Hombre, quien tiene la capacidad de realizar un impacto normativo, que es el anteproyecto de ley, ese ha sido el Gobierno. Es verdad que se puede hacer una proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios dentro de cualquiera de las dos cámaras, pero bueno, eso con la realidad que tenemos ahora, teniendo
una mayoría en el Congreso que es distinta de la mayoría absoluta que mantiene el Partido Popular aquí, pues lógicamente esa vía es más difícil de hacerlo. Bueno, dentro del impacto del desarrollo normativo que tenía el Ministerio, yo creo que una de ellas figuraba el anteproyecto de ley del medicamento. Yo tengo que decir que de entrada, o sea, por lo que se ha podido estudiar, es verdad que luego tiene modificaciones, pero sinceramente yo creo que tal y como está, no sé si establecerá muchas modificaciones, no va a dar respuesta a lo que es la realidad, porque hay algunas cosas como, creo que habla de medicamento de primera prescripción, habla de cosas que realmente no son útiles, y lo que tiene que ser útil, que es el tiempo de acceso, que es la agilidad, la flexibilidad, la transparencia, no se habla en ningún momento en el anteproyecto de ley, lo cual sinceramente no lo vemos. Las leyes hay que hacerlas para avanzar. Y luego, y hay algo que a veces nos dejamos de lado, pero quien tiene que liderar ese anteproyecto ha sido el gobierno de Pedro Sánchez con la ministra, con Mónica García. Y no hay que olvidar que siempre las decisiones políticas, por muy técnicas que sean, tienen un componente ideológico, y en este muy claro. O sea, yo escuchaba a Mónica García y a Javier Padilla, porque les tenía la oposición en la Asamblea de Madrid, decir que había que crear una farmacia pública porque el modelo de la farmaindustria, que lo decían con bastante desprecio, no funcionaba. Y esas cosas siempre quedan ahí. O sea, eso no es casualidad ahora que de repente uno llega a gobernar y cambia su visión de las cosas, porque si os fijáis dentro de la ley, hablar de modelos de colaboración, no hablar de modelos de colaboración público-privada dentro de una ley con el modelo que tenemos, pero no solo hablo de la propia industria farmacéutica en relación con las comunidades autónomas, sino de la propia oficina de farmacia, y en ningún momento se menciona como si algo como si no existiese. O sea, lo que no se puede hacer es tratar de legislar dando la espalda a lo que es la realidad, y hay que hacer un diagnóstico claro, porque luego del resto de cuestiones que hay que hacer se habla, pero aterrizar una ley tiene un componente ideológico importante que yo sinceramente sí que se lo veo, y que insisto que mucho va a tener que cambiar, porque todavía no han hablado las comunidades de PP, pero yo garantizo que la respuesta va a ser contundente a esta ley, porque los propios que están en el día a día, que son los directores de farmacia o subdirectores de farmacia, no lo han visto nada en lo que realmente se vaya a poder avanzar en todo este tiempo. Bueno, y lo último que te quería preguntar es que, lógicamente, el problema es presupuestario, porque si no fuera problema presupuestario, la discusión sería otra, ¿no? Hay que aumentar los presupuestos para la tecnología sanitaria, para los medicamentos innovadores, para la falta de profesionales. Esto significa aumento, más inversión, más dinero, más para todo. Lógicamente, el capítulo 1, los recursos humanos, tienen que tener también un aumento en su presupuesto. Ahí la pregunta es que si hay dinero para todo, porque eso es lo que es difícil de manejar, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo capacidad para hacer esta respuesta, pero parece como el presidente del gobierno ahora se saca 10.400 millones para defensa sin hacer nada, pues la verdad es que parece magia, ¿no? Depende de para qué tenemos incremento presupuestario, ¿no? Para la deuda de Cataluña sí hay, para el gasto en defensa sí hay, pero no hay ni para la ley ELA ni de esta ley del medicamento. Tampoco se habla en ningún caso del impacto que va a tener sobre la financiación, que también creo que sería más importante. Y yo hago la percepción, y en este caso desde haber estado en el gobierno de una comunidad autónoma, Madrid es una comunidad que se ha quejado históricamente, que es la que más aporta al fondo común, que es un 75% de ese fondo lo aporta Madrid. Sin embargo, es de las que menos recibe con respecto a lo que aporta. Pero yo creo que ahí entra, en primer lugar, cuál sería el modelo de financiación autonómica, donde el peso que tiene la sanidad y que tienen los servicios sociales cada vez tiene que ser mayor, por una razón muy sencilla. Empezamos a tener las primeras personas, todos los centenarios que llegan ahora ya tienen más vida de pensionistas que de actividad, que digamos de trabajo activo, ¿no? Lo cual eso hace una visión de nuestro sistema, y sobre todo, que yo creo que es buenísimo, que todo lo que es la innovación, la investigación, va en el sentido de lo que he dicho antes. Cada vez vamos a vivir más años, lo que hay que tratar es que lo vivamos mejor, y eso lógicamente tiene impacto sobre un presupuesto.
hay fórmulas para tratar de ir conteniendo ese gasto, pues cada vez hacer modelos, pues con modelos de salud digital, o sea, cambiar procesos, permitir movilidad de pacientes profesionales. Hay muchas cuestiones, pero hay una básica que es la financiación. El modelo de financiación tal y como está, y el dato que he dado es real. O sea, Madrid empieza en un menos 10%, pero empieza Madrid, Comunidad, Castilla-La Mancha, Asturias, empiezan todas, porque el sistema sanitario es un pozo sin fondo. Y si luego a esto sumamos problemas tan importantes como el que lo has dicho tú, que es el problema de profesionales sanitarios, especialmente de médicos, que es una cuestión de Estado ya. O sea, hay que recordar que de aquí a 10 años en Madrid se van a jubilar el 30% de los médicos de atención primaria y el 25% de pediatras. Eso no hay tasa de reposición que aguante la cobertura de todas esas plazas, ¿no? Por mucha imaginación que tengas y por mucha voluntad de cambiar, por modelos de colaboración público-privado, la realidad es que partimos de una base que si no hay la financiación por parte del Estado, el resto va a ser muy, muy complicado. E insisto, el esfuerzo. O sea que en 7 años Madrid ha subido un 30% su presupuesto en sanidad. Es verdad que el impacto sigue siendo el mismo, el 40%, pero eso refleja mucho, o sea, la necesidad. Y yo a Pepe Nieves, pues desde que es director general, yo le veo esa preocupación porque es lógico, porque tiene que vivir una situación y es el día a día con los hospitales, con la atención primaria, es complicado. Pero desde luego, o sea, si realmente queremos apostar y que siempre se presume mucho del Sistema Nacional de Salud, desde luego uno de los puntos clave es la financiación, que la tocamos poco para lo que deberíamos hacerlo. Muy bien, pues yo ya no quiero ni interrumpirte más, daros las gracias a todos. Me encantaría hacer un resumen, pero sin embargo creo que es mejor que lo leáis en iSanidad, ¿no? Que es lo que realmente os recomiendo a todos, ¿no? O sea, os recomiendo, si me permitís, que sigáis toda la información en iSanidad. Pero vamos, daros las gracias por haber venido, por haber participado en esta mesa, por haber participado en los comunis. Y realmente, bueno, pues es un gusto poder ver que el sistema sanitario tiene una vida que nos interesa a todos y por eso hay tantísima actividad. Así que, como digo siempre, nos vemos, si Dios quiere, en isanidad.com. Gracias a todos.